Bienvenidas y bienvenidos a Kit de Seguridad Progresista, un podcast con análisis y recomendaciones para el fin del mundo. Soy Catalina Niño, coordinadora del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. En solo 4 años, Ecuador pasó de ser un país relativamente pacífico a convertirse en uno de los más violentos en América Latina. La tasa de homicidios se multiplicó casi 6 veces, pasando de 8 a 46 por cada 100.000 habitantes entre 2020 y 2023. Provincias como Esmeraldas y Los Ríos superaron los 85 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que comenzó en las cárceles, donde al menos 618 personas fueron asesinadas entre 2021 y 2024, luego se extendió a los barrios urbanos marginales de Esmeraldas, Durán, Machala y Guayaquil. Hoy las dinámicas de control territorial que antes solo existían en las prisiones se replican en comunidades enteras que enfrentan balaceras cotidianas, reclutamientos forzados, vacunas semanales a comercios y viviendas, pérdida del espacio público y desplazamientos forzados. Las escuelas también han sido afectadas. En 2023, la Unión Nacional de Educadores acompañó a 80 docentes en denuncias de extorsión, aunque la mayoría no se atreve a denunciar por miedo a represalias. ¿Cómo se llegó a este punto de violencia? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado y cuál ha sido el rol de la sociedad civil ecuatoriana? Para profundizar en estas preguntas y hablar de la situación que vive hoy Ecuador, hemos invitado a 3 representantes de la sociedad civil ecuatoriana que viven en este contexto y al mismo tiempo lo documentan, denuncian y resisten. Primero quiero saludar a Marilyn Urresto Villegas del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Ella es una socióloga feminista, colaboradora en procesos de participación juvenil y derechos para las juventudes y defensora de derechos humanos. Hola Marilyn, muchas gracias por acompañarnos hoy. Para empezar, quisiéramos que nos contaras un poco sobre el trabajo que hace el comité para monitorear las vulneraciones a los derechos humanos en Ecuador y lo que han encontrado sobre la evolución de la violencia en los últimos años. Bueno, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, o como más comúnmente lo conocemos, CDH Guayaquil, es una organización de derechos humanos que tiene una trayectoria de más de 40 años en la ciudad para la promoción y la defensa de los derechos humanos, ¿no? El CDH nace en un contexto de vulneración de derechos, pero también nace como una oportunidad para la organización de la sociedad civil para la defensa de los mismos. Y desde nuestros inicios, el CDH ha documentado de forma histórica, sobre todo en la ciudad, ¿no?, vulneraciones de derechos humanos. Guayaquil ha sido históricamente una ciudad violenta. Ya veníamos registrando casos de violaciones de derechos humanos en las cárceles, siempre lo hemos hecho, pero a partir de la pandemia fue un quiebre y como un desbalance de todo, ¿no? Y a partir de este punto, con la pandemia, hemos identificado un montón de vulneraciones de derechos humanos en cárceles, pero también en barrios populares de la ciudad. Muy aparte de la presencia del crimen organizado, es una violencia que viene desde arriba, ¿no?, desde cuerpos policiales y militares que entran a los barrios que han sido estigmatizados, que han sido señalados como peligrosos, como nido de las bandas del crimen organizado, y es donde hay que entrar, ¿no?, para hacerle frente a la violencia. Y hemos vivido un estado de excepción permanente, no solo desde el 2024, sino desde mucho antes, ¿no? Se ha usado el estado de excepción como una herramienta para combatir crimen organizado, y pues ya de excepcionalidad no tienes nada, ¿no? Es como un estado permanente de fuerzas policiales y militares en los barrios criminalizando estos sectores. Y como CDH lo que hacemos es documentar todos los casos. Nos llegan muchos casos directamente a nuestras oficinas y nos llegan también muchos otros casos a través de lideresas comunitarias con las que tenemos contacto, ¿no? Porque el CDH no solo hace una defensa de los derechos humanos a través del litigio, a través del acompañamiento legal, sino que tenemos una metodología de acompañamiento en los barrios, ¿no? La defensa de los derechos humanos arranca también en los barrios populares, y hay lideresas que son puntos focales para la denuncia de estas vulneraciones de derechos.
y a través de ellas, muchísimas mujeres sobre todo, tenemos alertas todo el tiempo de allanamientos en casas, detenciones arbitrarias y desapariciones, que es este fenómeno que ahora estamos acompañando. Como CDH tenemos un registro de alrededor de 33 familias que han puesto la denuncia y han conformado un comité de familiares de personas detenidas desaparecidas en manos de militares en este contexto, sobre todo a partir del 2024. Justo queríamos preguntarte un poco sobre este informe que publicó el comité en abril de este año sobre desapariciones forzadas. También Amnistía Internacional presentó otro informe que se centra también en estos casos cometidos por militares. De pronto, si nos puedes profundizar un poco sobre los casos que ustedes documentaron en estos informes y qué encontraron sobre las víctimas y sobre quiénes pueden ser los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Como te mencionaba, desde el comité acompañamos a 23 familias. Entonces son 23 casos de desapariciones forzadas, sobre todo en la provincia de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. Son las 3 provincias donde tenemos estos casos, muchos casos menores de edad también y muchos casos de personas de las zonas rurales de estas provincias, ¿no? Hay una conexión, todos de la costa ecuatoriana. La costa tiene estas características geográficas que la han ubicado como punto estratégico para la disputa y para la expansión del crimen organizado, pero sobre todo en estos casos de desapariciones forzadas, muchos son en barrios populares, precarizados, racializados, como el caso más conocido, el caso de los 4 niños de las Malvinas, pero otros sobre todo en la provincia de Los Ríos, en zonas rurales. El informe que nosotros presentamos habla de estos 33 casos. El informe que presenta Amnistía, que ha sido para nosotros también un aporte muy importante para la visibilización de este problema que estamos atravesando como país. Analiza 5 casos. El caso de Cirilo, un hombre que es desaparecido en Esmeraldas. El caso del Dave Loor con su primo, que es desaparecido también en Los Ríos. El de 2 menores de edad que son desaparecidas en Los Ríos. Y el caso de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? A través de estos 4 casos analiza las características de estas desapariciones y todos con el factor común que son desapariciones que se dan en manos de fuerzas militares. El informe precisamente se llama Fueron militares, yo los vi, porque todos son militares, ¿no? Y todos en circunstancias de allanamientos sospechosos a casas, en redadas militares. Los militares iban pasando, ven a unas personas sospechosas y se los llevan. Y todos también hombres, ¿no? Hombres jóvenes, criminalizados, empobrecidos, racializados, ¿no? Quienes están desaparecidos por las fuerzas militares. Estamos haciendo algunas alianzas con organizaciones de Colombia y con México que tienen más experiencias para pensar colectivamente cómo buscar, ¿no? Frente a la ausencia y el silencio del Estado, cómo hacemos organización para buscar a nuestros familiares. Tenemos un equipo que está haciendo este acompañamiento, pero las familias también, aparte de toda la desesperación de la pérdida de sus familiares, están recibiendo hostigamiento. Hostigamiento que no sabemos muy bien de dónde viene, ¿no? Además hay todo un mensaje, una cortina de humo que te dice que cualquier forma de hostigamiento, persecución es del crimen organizado, cuando no siempre es así, ¿no? Este hostigamiento viene muchas veces de las instituciones del Estado. Es una verdadera tragedia lo que ocurre en Ecuador en este momento. Marilyn, muchas gracias. Sabemos que tienes que desconectarte, pero antes queríamos preguntarte si además de estos informes de los que ya hablamos, quieres añadir algo más a nuestro kit de seguridad progresista, un libro, una canción, una serie, no sé, ¿qué se te ocurre? Estaba pensando qué agregar. Algo que me he dado cuenta en este intento también de comprender lo que estamos viviendo, y yo creo que algo que tiene que ir en el kick es la memoria. Pensar todas las situaciones que atravesamos actualmente como país y como región, ¿no? Porque es un proceso regional también de forma histórica, ¿no? Y en estos intentos de comprender, de investigar, nos damos cuenta que todas estas estrategias fallidas de seguridad no son nuevas, no son innovadoras, sino que es un reciclaje constante de políticas que han fallado y políticas que lo que hacen es seguir identificando a las mismas personas con las mismas características. Y una canción para tampoco perder la esperanza, que creo que es algo que hay que defender muchísimo porque es algo que nos quieren arrebatar todos los días. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muchas gracias, Marilyn.
Muy adecuado, muy apropiado. Muchísimas gracias a ti y al CDH por la importante labor de registro y denuncia que realizan en este contexto. Ahora queremos darle la bienvenida a nuestros otros dos invitados. Ismael Bernal es maestrante en Sociología Política de Flaxo, Ecuador, e investigador de la Red de Investigación sobre Violencia de la misma institución. Es activista afroesmeraldeño por los derechos humanos, ha centrado su trabajo en el estudio de la violencia criminal y la violencia armada en Esmeraldas, tanto la ciudad como la provincia, desde 2017. Y Juana Francis Bond es una feminista negra afroecuatoriana. Es investigadora, activista y política de derechos humanos, cofundadora del colectivo Mujeres de Asfalto. Su trabajo se centra en género, raza, movilidad humana y derechos colectivos, abordando la violencia estructural y el racismo. Bienvenida Juana, bienvenido Ismael, muchas gracias por acompañarnos hoy. Marilyn nos dio algunos elementos de contexto y explicó un poco las complejidades de la violencia que ha sido parte de la respuesta estatal en este escenario. Queremos preguntarles desde sus perspectivas cuáles han sido los principales impactos de la violencia en las comunidades y qué maneras han encontrado para resistir a los diferentes tipos de violencia que enfrentan. Si quieres, Juana, puedes iniciar tú. Adelante. Para mí es importante hablar de violencia, pero no centralizar la violencia como el centro de quienes habitamos estos territorios o estas comunidades. Sí hay una preocupación real sobre el contexto de violencia, pero esta construcción de la narrativa del enemigo público es una imposición generada desde el Estado. Y esa construcción yo no la puedo dejar por fuera porque desgraciadamente nos atraviesa. O sea, la construcción del hombre negro violento, de la mujer negra delincuente, de los pueblos racializados y las comunidades indígenas y demás, ahora con este posicionamiento de quién es el terrorista, ¿no? ¿Quién es el que hace daño a la comunidad? Y eso que Esmeraldas vive una sobrecarga de racismo estructural, de racismo ambiental, de condiciones de desigualdad extremadamente profundas, que de por sí ya tenemos un distanciamiento con el otro. Pero toda esta ola de violencia orquestada o instrumentalizada, porque además tiene plata, ¿no? Esta ola de violencia no es una ola de violencia que viene sola. Viene con una política económica, viene con una estrategia de gobierno, viene con una narrativa comunicacional, viene con una agenda política, que es descomponer a quienes estamos aquí. Y por desgracia es esa crueldad que se ha naturalizado en menos de 2 años. Que sí hay un antecedente, ¿no? Hay un antecedente, pero con qué rapidez escaló. Y no me gusta usar la palabra resiliente porque a veces ha sido alcahueta de la academia, ¿no? La palabra resiliente ha sido como, ay, no, es que mira, las negritas son resilientes en Esmeraldas, ¿cómo continúan, no? Alguien decía, ay, pero miren cómo bailan marimba y están dolidas, claro, o sea, ni siquiera el procesamiento del goce y del duelo se juntan para entender políticamente por qué nuestros cuerpos, que por mucho que estén atravesados por la violencia, continúan tomando la vida y la reexistencia desde otra manera. Y esa orilla es una orilla que las mujeres negras la tenemos, ¿no? Que las mujeres indígenas, por ejemplo, la persecución que sufrió hace poco nuestra colega Naira en un contexto, en un Ecuador movilizado, militarizado, que ves armas por todos lados y que es contra natura, ¿no? Como un espacio social está cargado de armas, de violencia, de cuerpos masculinos, además ejerciendo la supremacía sobre cuerpos feminizados. Y es, hay que decirlo, ¿no? Quienes están enfrentando a las comunidades, a la violencia, desgraciadamente no son siempre los hombres, son las mujeres, y son las mujeres que además están sosteniendo la casa, las cargas de cuidado, y además están sosteniendo la protesta y la movilización social. No sé si respondí o me fui por otro lado, pero a lo que quería como llegar cuando se centraliza el tema de la violencia es, yo sí la quiero continuar viendo y reflexionando, no como algo intrínseco, porque no me parece justo para mi historia ni para la historia de mi comunidad, pero sí la quiero explorar como algo que vino de afuera a hacer daño hacia la comunidad. Muchas gracias, Juana. Ismael, cuéntanos un poco tu perspectiva sobre estos impactos sobre las comunidades y también sobre las formas en que resisten o que se oponen a estas dinámicas que les llegaron desde afuera. Yo quiero situar como dos momentos porque, pues eso, como ubicar tiempo, me parece que también es importante. Para mí hay dos hitos muy significativos.
El primero tiene que ver con el año 2018, cuando ocurre un atentado en la estación de policía en San Lorenzo. Desde ese momento, el ejercicio de militarizar Esmeraldas específicamente como un escenario focalizado para intervenirlo militarmente implicó un problema, porque estamos hablando primero también de un territorio que limita con Colombia, es decir, una zona fronteriza en donde la comunidad constantemente está en conflicto con el Estado, precisamente por lo que decía Juanita, ¿no? Porque el Estado ha hecho un ejercicio también de desplazamiento, de apartarnos de la política pública. Y el ejemplo de eso es el censo en el año 2022, cuando los resultados revelaron que ocurrió un descenso, ¿no? O sea, lo que dijeron fue un descenso del 7.8 al 4.2%, una cosa así. Entonces, el hecho de que nos borren numéricamente también implica el borramiento sistemático de la política pública, ¿no? Porque no solamente es que ocurre una eliminación, no, eso directamente constituye como un genocidio estadístico. Entonces, en ese sentido, vemos cómo el Estado constantemente con la política pública, con los recursos públicos, está intentando reducir la inversión social en estos contextos. Entonces, 2018, 2022. Luego tienes en el año 2023, que para mí he estado como documentando el ejercicio de militarización en Esmeraldas, en la ciudad, en la capital específicamente. Rosa Murillo, una mujer de 35 años, fue asesinada por los militares en un sector que se llama El Palmar. Este hecho va, además de que va alineado con lo que decía Juanita, ¿no? Que el objetivo militar del Estado son las mujeres, el blanco del crimen organizado son las mujeres, y por eso es que la primera víctima de una ejecución extrajudicial por parte de la fuerza pública es una mujer. Desde ahí en adelante arranca toda una tradición de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Esmeralda. Entonces, en ese sentido, digamos, vemos que hay una instalación de lo que yo diría una gramática de muerte por parte del gobierno, con lo cual, si se mantiene la tendencia, estaríamos cerrando con al menos 52 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Solo en Esmeraldas, en el año 2022, la cifra de homicidios incrementó de 14 a 64. El año 2023 iniciamos con 81 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Y eso predispone dos escenarios, ¿no? El primero tiene que ver con el exilio o el desplazamiento forzado, y el segundo tiene que ver con el incidio, la incapacidad de poder salir de tu territorio marcado por la violencia. Y eso es algo de lo que no, tampoco se está hablando, porque, claro, hay personas que mínimamente tienen unas condiciones para poder salir del territorio azotado por la violencia, pero hay quienes realmente no tienen cómo salir y terminan muriendo dentro del territorio precisamente porque no tienen capacidades para poder solventar su salida. También Esmeraldas ha sido escenario de la disputa de la violencia armada, porque desgraciadamente en Esmeraldas, debido a la falta de política pública en materia de seguridad, todos los grupos armados convergen en Esmeraldas, y eso incluye cárteles de droga, grupos paramilitares, la guerrilla, delincuencia organizada del Ecuador y además las fuerzas del Estado. Entonces, el Estado deja transitar toda esta violencia y luego culpabiliza a la misma población. En ese sentido nos enfrentamos a una violencia racial, ambiental, armada, y también una crisis de acceso a derechos y servicios básicos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos entender esto, no? Teníamos una pregunta un poco alrededor de esto último que tocaba sobre la convergencia de todos los grupos generadores de violencia en Guayaquil y el tema de las políticas públicas, y es qué se necesita, qué necesitan las comunidades y las poblaciones locales del Estado, de los gobiernos locales y de otros organismos que tienen en principio capacidad de actuar frente a la violencia, porque un poco en lo que yo escucho que ustedes mencionan está mucho la violencia del Estado, pero también todavía no tengo totalmente clara el panorama sobre cómo es la interacción entre grupos, digamos, grupos criminales violentos y los cuerpos de seguridad. Y un detalle, Ismael, tú mencionabas la guerrilla. ¿Qué grupos de guerrilla tienen presencia en esa región? Y digamos, de nuevo, ¿cómo es la interacción entre esos grupos de guerrilla y los grupos de crimen organizado y el sector de seguridad y defensa del Estado? Si quieres, empecemos esta vez por Ismael y luego le damos la palabra a Juan. En 2017 ocurre un proceso de desmovilización de los grupos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC,
y acceden, digamos, al tema del Tratado de Paz, ¿no? Entonces se elabora todo el Tratado de Paz, pero hay grupos que se resisten a este Tratado de Paz, que son 5, que son considerados grupos armados residuales, y de esos 5 grupos armados residuales, 3 ingresan a Esmeralda, ¿no? Que ahí están, esto es información pública, tampoco voy a decir una cosa que no se sepa. El Frente Oliver Sinterra, que de hecho fue el que realizó o el que se adjudicó el ataque de la estación de policía en San Lorenzo, Frente de los 30, y la Marca Italia, digamos, que son como estos 3 grupos armados residuales que se resisten al Tratado de Paz y que ingresan a territorio ecuatoriano, ¿no? Porque hasta ese momento la política que implicaba al menos contener a esos grupos armados en frontera tenía una funcionalidad. En ese momento, 2018-2019, se fusionan el Ministerio de Interior y eso implicó también una reducción a la inversión pública en ese sector. Y luego tú tienes como desde el departamento de Nariño hasta el departamento de Putumayo, ya del lado colombiano, comandos de la frontera. Entonces, en ese sentido vemos que hay un incremento de las organizaciones delictivas, lo cual implica también una complejidad al entender, digamos, la fragmentación. Siempre se dice que la fragmentación de estas organizaciones es su debilidad. Yo diría que, por el contrario, es toda su fortaleza, porque eso implica no identificarlas adecuadamente, eso implica no poder confrontarlas en el marco de lo que se entiende como grupos armados, porque pues, yo no estoy de acuerdo tanto con un poco esta dinámica, ¿no? Pero digamos, en ese sentido, si lo queremos hablar estrictamente, sí te diría que no hay una respuesta directa por parte del Estado. O sea, para decirlo claro, la línea que divide quienes operan en el marco de la criminalidad en el Ecuador cada vez más difícil, ¿no? No entender, porque la violencia en ese sentido ha funcionado como un péndulo. Un momento está con el crimen organizado y en el otro momento está con las fuerzas del Estado. Entonces, no es que se están disputando el monopolio de la violencia, lo están compartiendo y eso es sumamente gravísimo porque esto es algo que no se había vivido en otros países como México y Colombia. Al menos esa línea estaba clara. Llegó un punto en el que sí se diluye esa línea, pero en el Ecuador directamente hay un compartimiento de esta violencia. Y eso te podría decir. Muchas gracias. Juana, ¿tú cómo lo ves? Hiciste la pregunta de qué se necesita y yo quiero centralizar esta respuesta en que hagan su trabajo. El problema es que hay una ausencia de la presencia del Estado y cuando hay una presencia del Estado, esa presencia es escueta. O sea, la presencia del Estado es una presencia cuestionable, porque además, en medio de la violencia, lo que hizo el Estado fue militarizar. Y la militarización es una narrativa extremadamente violenta. O sea, llegamos al extremo en que se piensa que la comunidad no se pudo generar sus canales de tejido social y seguridad, entonces el Estado llegó y militarizó. Y lo otro que no puede quedar por fuera es desde dónde el Estado está conceptualizando la seguridad, ¿no? Y la está poniendo esa seguridad como lo único que se puede hacer es militarizar, pero se olvidaron de dar respuesta a temas tan básicos como agua potable, acceso a trabajo, acceso a educación. Entonces, el crimen organizado que nosotros estamos cuestionando es el que llevó a poner comida en la mesa de las riberas. Yo sé que va a ser terrible lo que voy a decir en este momento, pero como yo le interpelo a las comunidades altas el tema de el conflicto armado, que antes era un reflejo de la violencia vecina, pero que ahora tienen sus campamentos dentro de nuestras comunidades. Pero te llevaron médicos, pues, y eran comunidades que tenían 5 años sin tener un médico que atienda, y líderes comunitarios estaban muriendo por falta de atención médica, y comuneros estaban muriendo por falta de acceso. O sea, termina siendo un descriterio y desproporcional, pero como la gente de las comunidades está viendo la violencia y está viendo al otro, no es la misma lectura que están poniendo los estados. Y en este caso, es un gobierno que además ni siquiera entiende de un tema tan básico como gobernanza, porque desgraciadamente estamos con un descriterio de aplicación de qué es el Estado, qué es el gobierno, qué es la ciudadanía, por dónde entramos. O sea, se cuestiona hasta la protesta para dimensionar un poco. Entonces, ¿qué se necesita? Que hagan su trabajo. ¿Qué se necesita de la cooperación internacional? Que no tome bandera, que no tome partido, que haga su trabajo. Que si pretendemos generar una mesa de diálogo, la mesa de diálogo no puede ser con la pata chueca para el pueblo y con la pata reinclinada para el Estado. Es darle más poder al que ya tiene poder. Y la mesa del diálogo no se establece. Y la otra es que nos toca reconfigurar la seguridad, ¿no? ¿Qué significa seguridad en este tiempo?
¿De qué estamos hablando? ¿Qué incluye, no? Si yo te estoy hablando de que me hace falta hasta el agua potable, que me hace falta comida, que me hace falta acceder a lo básico de un derecho, eso quiere decir que la seguridad no puede ser vista como un tema armamentista y condicionarlo además a la comunidad a eso. O sea, hay que tener la capacidad de reconocer que nuestros estados, en el caso de Ecuador, nuestro gobierno, no ha sabido administrar la seguridad. ¿Qué necesitamos en este momento? Es que el Estado tenga una mirada integral de qué significa vivir, ¿no? ¿Qué significa vivir en un territorio como el ecuatoriano, en las condiciones de militarización y que atraviesa nuestros hogares, nuestra familia, la casa, lo cotidiano? Nos dejaron sin espacio cotidiano para vivir, para compartir. Muchas gracias a ambos. Es una situación muy compleja y habrá que pensar en cómo lograr las respuestas por parte de la institucionalidad que realmente funcione. Para terminar, queremos preguntarles, igual que a Marilyn, ¿qué añadirían a nuestro kit de seguridad progresista para entender un poco lo que ocurre hoy en el Ecuador? Juana. Yo tengo una relación amorosa con el coco y creo que por un tema espiritual y por un tema de memoria, de resistencia territorial, por muchas cosas, yo creo que añadiría un coco y añadiría chicharrones. Yo creo que esas son las dos cosas que yo añadiría dentro de ese kit, ¿no? La parte espiritual, porque creo que nuestras comunidades sin la parte espiritual no son lo que somos, ni siquiera yo como persona, ¿no? Creo que la espiritualidad ha acompañado tanto a nuestros pueblos y a nuestros territorios de diferentes maneras, y el coco para nuestra gastronomía, para nuestra comida, igual que a la parte del Pacífico colombiano, es fundamental. O sea, el arroz con coco, el encocado de chancho y los chicharrones, porque es mi comida favorita, pero además que es algo para compartir, las dos cosas. Entonces creería que eso también añadiría ahí. Muchas gracias. Chévere, me gusta ese elemento del kit. Ismael. Yo añadiría el verde, ¿no? Que para nosotros también es como parte del metaverso de la alimentación y la dieta en Esmeraldas, ¿no? Porque no sé si recuerdan el amigo de Forrest Gump, Bubba, cuando le hablaba de los camarones y le decía camarones apanados, camarones fritos, camarones salteados. Nosotros hacemos lo mismo con el verde, ¿no? Entonces decimos como el patacón, el sango, el tamal. O sea, hay un sinnúmero de usos del verde. Entonces, en este momento, de hecho, tenemos una crisis para acceder al verde porque, pues, le han entregado insumos a los agricultores y hubo un hongo y, bueno, entonces no tenemos ahora fácil acceso al verde. Entonces, añadiría el verde por eso y además porque constituye nuestra dieta alimenticia diaria. Añadiría una canción que para mí es muy bonita, no en el marco de lo que entendemos como bonito, sino como lo que nos está diciendo, ¿no? Y es Coco por Coca, de Herencia de Timbiquí, que es una canción que específicamente habla sobre eso, como una serie de elementos que empiezan a ingresar en un territorio, sobre todo en un territorio negro, en un territorio afrodescendiente, y en el marco, pues, esto, del mes de la afroecuatorianidad, para mí es como bien importante eso, retomar la memoria, la oralidad, todas esas cosas que nosotros constantemente, por eso hablamos bastante, ¿no? Porque precisamente la cosmovisión negra se reparte a partir del oral, de esta conversación y todo. Entonces, pues eso. Muchísimas gracias a ambos por ayudarnos un poco a entender qué necesita Ecuador en este momento y muchas gracias a quienes nos escuchan. Este episodio hace parte del especial multimedia Vivir sin Miedo, un derecho pendiente en Ecuador, producido por el Centro Regional sobre Paz y Seguridad y la Oficina de la FES en Ecuador. Kit de Seguridad Progresista, Análisis y Recomendaciones para el Fin del Mundo es un podcast del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. Gracias por escucharnos.